Buenas tardes, mi nombre es Isabel Guadalupe López Durán, soy estudiante del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Politécnica Mesoamericana y al día de hoy voy a hacer un video explicativo acerca de algunos temas relacionados con la materia de turismo de naturaleza impartido por la maestra Patricia del Carmen Aguilar García. Entre los temas a tratar el día de hoy se encuentra la biodiversidad de México, México pluricultural, áreas naturales protegidas, entre otros. Empecemos con la diversidad en México. México es un país megadiverso. ¿Por qué? Porque cuenta con una gran variedad tanto de flora, fauna como de ecosistemas. Esto que se debe a su topografía, a su clima, a la zona neoártica y neotropical que abarcan todo el territorio nacional. Recordemos que la región neotropical abarca el sureste de México y es por ello que en esta zona siempre predomina el clima cálido húmedo. ¿Por qué? Porque es tropical. Entonces, por ejemplo, Tabasco, en donde nosotros vivimos, Tabasco es un estado con un clima cálido húmedo. La mayor parte del año se encuentra con un clima muy cálido. Esto se debe a esta zona que abarca el territorio de Tabasco, pero en la parte del centro norte de México predominan climas, hay climas tanto fríos como cálidos, pero siempre hay predominante el clima muy frío. Los países latinoamericanos que cuentan con una mayor diversidad son México y Brasil. Brasil, ¿por qué? Por la zona del Amazonas, por esta parte que siempre es una zona muy extensa, tanto en ecosistemas como en sus animales, sus flores, etc. Según un estudio, se estima que en México existe entre un 10 y un 12% de las especies que son conocidas por la ciencia, es decir, que en nuestro país contamos con un 12% aproximadamente del 100% de las especies que son conocidas por la ciencia. Muy bien, de acuerdo con la información del Inventario Forestal Nacional en el año 2000, los matorrales son el bioma que son más importantes de acuerdo a su extensión, ya que abarcan cerca del 29% del territorio nacional. Después le siguen los bosques con un 17%, después las selvas con un 16%, y bueno, esos son como que los más importantes de acuerdo a su extensión en todo el territorio nacional. Pero México no solamente es conocido por su gran diversidad terrestre, también es conocido por su diversidad acuática. En nuestro país hay alrededor de 70 cuencas fluviales, aparte de que tenemos ríos que, aunque son pequeños, son de flujo rápido y con pendientes muy pronunciadas. Algunos de los ríos que más destacan en nuestro país, en Tabasco, por ejemplo, tenemos el Grijalva y tenemos el Usumacinta, pero también hay otros ríos que voy a mencionar, como por ejemplo tenemos en la vertiente del Pacífico tenemos el Colorado, el Yaqui, Fuerte, Culiacán, Lerma, Santiago, entre otros, que son algunos de los ríos más importantes con los que nuestro país cuenta. Y con esto nos damos cuenta que no solamente tenemos una gran diversidad terrestre, sino también acuática. Y por ende, al tener un ecosistema acuático, pues hay una diversidad enorme de especies, animales y flores y plantas que pues existen en este tipo de ecosistema acuático. Al tener una gran diversidad de ecosistemas, de flora y de fauna en nuestro país, se ha tenido la necesidad de tratar de preservar todas estas especies animales y vegetales. Es por ello que se han creado áreas naturales protegidas en las cuales se pretende preservar y conservar todas las áreas naturales con las que nuestro país cuenta. En los últimos 30 años ha habido un gran incremento en el número de áreas naturales protegidas en el mundo. Tan solo en 1970 existían 3.392 áreas naturales protegidas con una superficie total de 2.78 kilómetros cuadrados, 2.78 millones de kilómetros cuadrados. Pero en el año 2000 se registraron 11.496 sitios con una superficie total de 12.18 millones de kilómetros cuadrados. Esto es un gran incremento desde 1970 hasta el año 2000. ¿Esto qué se debe? Bueno,
el aumento en las tecnologías, el aumento en transportes, como por ejemplo autos, aviones, etcétera, esto crea una gran contaminación. También el turismo es el que ha propiciado a tratar de conservar toda la biodiversidad que existe en nuestro país. ¿Por qué? Porque el turismo, como es bueno, también es malo, ya que contamina. El estar en contacto tanto con la naturaleza, el hombre con la naturaleza siempre tiende como a irse demacrando un poco. La caza furtiva, etcétera. Estos temas o han causado que en nuestro país se hayan ido como desapareciendo y hayan especies en peligro de extinción. Es por ello que las áreas naturales protegidas son tratar de conservar todas estas áreas, y se ha logrado porque en nuestro país se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, también conocida como la CONAMP, CONANP, que es un órgano que se encarga, es un órgano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, que es la responsable de proteger o de crear, de establecer y de seguir preservando las ANP o las áreas naturales protegidas. La función principal de las ANP es, como ya mencioné, la protección y conservación de todos los recursos naturales que tienen una importancia especial, principalmente aquellos que están en peligro de extinción, los animales y flores, vegetación que está en peligro de extinción en nuestro país. Aunque se tienen dudas acerca de la veracidad o de que en verdad se cumple lo que las ANP los objetivos de las ANP, se ha estimado o se ha demostrado que el crear y tener las áreas naturales protegidas ha detenido un poco la deforestación, no solo en México, también en el mundo. Entonces es una gran ayuda para nuestro planeta porque día a día se va deteriorando, pero sin embargo en estas ANP se ha ido conservando y deteniendo un poco la deforestación y otros aspectos que demacran a nuestra región. Ahora hablemos de México pluricultural. México es pluricultural principalmente porque tiene una gran variedad de pueblos indígenas. ¿Pero de dónde se originan estos pueblos indígenas? Históricamente hablando, los pueblos indígenas ya son una mezcla de culturas y de nacionalidades también. ¿Esto a qué se debe? Cuando México fue colonizado por los españoles, hubo una mezcla de culturas, de razas, por llamarlo de alguna manera. Entonces de aquí es en donde vienen surgiendo los pueblos indígenas. Pero no solamente eso, México también contaba con ya pueblos indígenas que al irse mezclando se fueron convirtiendo en otros y fueron naciendo nuevos pueblos. Los pueblos indígenas tienen todo el derecho, al igual que son parte de México. Entonces ellos son libres de decidir su vestimenta, de conservarla. ¿Por qué? Porque al ser un país pluricultural, esto es una gran diversidad de comida, música, vestimenta, que si vamos a un estado de la República nos vamos a encontrar con un traje típico, con una comida típica, música típica. Si nos vamos a otro estado vamos a encontrar otras cosas diferentes, pero eso no quiere decir que no sean parte de México. Al contrario, es una pluriculturalidad, es decir, una diversidad de culturas, de pueblos indígenas, lo que hacen a México un país único e inigualable. Ahora hablemos del turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza es un tipo de turismo que no solamente se basa en ir a un lugar natural, por llamarlo de alguna manera, no, es el contacto que hay entre una persona y la naturaleza, es decir, esa conexión que hace que los turistas quieran ir a este tipo de lugares. El turismo de naturaleza tuvo su origen en Europa, de acuerdo, y
fue como un impulso. ¿Quiénes le dieron este impulso? Los movimientos, la comunidad hippie, el movimiento hippie, porque los hippies por lo regular tienden a ser muy naturales, por llamarlo de alguna manera. Les gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, hacen actividades al aire libre, realizan viajes a lugares muy naturales, no lo sé, un bosque por ejemplo, hacen campañas ahí, etcétera. A ellos les encanta este tipo de hábitat, de lugares. Entonces es gracias a ellos que el turismo de naturaleza surge como tal. En México no se tenía registro de este tipo de turismo. ¿Por qué? Porque anteriormente era muy conocido el turismo de sol y playa. Y al irse como que deteriorando ese tipo de turismo es en donde surge ahí la idea de que, bueno, hagamos otro tipo de turismo. Es aquí donde surge el turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza se clasifica en tres: ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. El turismo rural, entre sus actividades destacan fotografía rural, he olvidado el nombre, pero me parece que es etnoarquitectura, algo así. Es ecoarqueología. La ecoarqueología, ¿a qué se refiere? La arqueología es restos, o por llamarlo de alguna manera, restos de civilizaciones anteriores que han habitado en nuestro país, por ejemplo los mayas, los olmecas, etc. La ecoarquitectura son zonas arqueológicas de forma natural, es decir, encontramos restos de las civilizaciones antiguas, por ejemplo los cenotes en la península de Yucatán, en Quintana Roo. En los cenotes son lugares naturales en donde, bueno, los cenotes encontramos agua, no lo sé, vegetación, etcétera. Es algo natural que no fue creado por el hombre, pero que sin embargo fue utilizado por el hombre para realizar sus asentamientos, en donde hacían diversos ritos, cosas así. A veces enterraban a sus difuntos en estas partes de cenotes. Entonces a esto se le llama ecoarquitectura. Un tipo de turismo en el que vamos a estar en contacto con la naturaleza, pero a la vez tenemos parte de historia. También en el turismo rural encontramos fotografía rural. ¿Esto a qué se refiere? A que nosotros, o los turistas que quieren este tipo de turismo, van a estos lugares para tomar fotografías que sean únicas e inigualables, que nadie más las pueda tener, que solamente ellos las comparten, pero ellos son los autores. Estos turistas buscan ese tipo de aventuras. También tenemos el turismo de aventura, que es parte de una subclasificación, es una clasificación del turismo de naturaleza. El turismo de aventura se basa en deportes extremos, como por ejemplo el ciclismo de montaña extremo, kayakismo, rappel, etc. Estas actividades o estos deportes son realizados por turistas que les gusta lo extremo, que les gusta la adrenalina, que quieren como que salir de su zona de confort y enfrentarse a un mundo completamente diferente y nuevo. O hay personas que ya se dedican a esto y que quieren continuar con ello. Es por ello que el turismo de naturaleza en nuestro país es algo que últimamente está muy de moda y que en verdad resulta. Pero no solamente eso, el turismo de naturaleza también busca que no haya un deterioro de las áreas naturales. O sea, que haya un turismo sano, sustentable y que ayude tanto a la economía como a las áreas naturales. Y pues esto sería todo. Gracias por su atención y que pasen bonita tarde.